Amada familia de la Iglesia Cristiana Pai, bienvenidos nuevamente a esta transmisión aquí a través del canal Iglesia Cristiana Pai, que lo invitamos a que se suscriba, a que le dé clic manito arriba, para que le lleguen las notificaciones, por supuesto, también, y pueda compartir ese link con todos sus contactos, con familiares, con los compañeros de la oficina, etcétera, etcétera. Bienvenidos. Vamos a iniciar esta poderosa reunión. Vamos a leer juntos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25. Dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias, Señor, por hacerte carne, por venir, Señor, y salvarnos, Dios de la gloria. Como dice la palabra, cuando vino el cumplimiento del tiempo, tú, Padre Celestial, enviaste a tu Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gracias, Señor, porque a través de esa redención tú nos hiciste tus hijos, nos diste la potestad de ser tus hijos. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en nosotros, por revelarnos tu palabra. Tú confirmas tu buena palabra hoy con señales y prodigios, Señor de la gloria. Por eso hoy sometemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir la simiente incorruptible, para recibir tu poderosa palabra. Palabra que es engendrada también en nosotros, palabra que va a producir mucho fruto, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, es viva y eficaz. Hoy te alabamos y te adoramos, Señor, porque cuando te adoramos, cuando te alabamos, cuando ministramos, Señor, tu nombre, Señor, la manifestación de tu presencia es real. Gracias, Señor de la gloria. Gracias, Jesús, porque por tu sangre preciosa podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Te alabamos, eres santo, poderoso, admirable, consejero, Dios fuerte, eres Padre eterno, eres príncipe de paz. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y es cumplida su promesa. Amén. 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 Amén.
Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, promesas, Señor, son sí y amén. Gracias, Señor, tú eres nuestra bendición para nosotros y para toda nuestra generación, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y en la noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Promesas son sí, amén. Gracias, Señor. Amén, 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 hemos alabado, adorado el nombre de nuestro Señor juntos. La palabra dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Pero llegó el tiempo de orar, de interceder, de presentar nuestras peticiones específicamente. La palabra dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos de gloria en gloria. Nuestra bendición cada día es más grande. Somos bendecidos, hemos sido sanos, hemos sido libres del yugo de la esclavitud. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Así que vamos a orar creyendo, vamos a orar al Padre en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo, que hoy su petición es contestada por el Señor. Padre, gracias, Señor, por este momento, gracias por la oración. Creemos en la oración del acuerdo, donde 12 o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú.
Y tu palabra dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Hoy, Señor, te pedimos por nuestras familias, te pedimos, Señor, por nuestros hijos. Declaramos conforme a tu palabra que no dimos hijos para maldición ni para la vergüenza, sino que nuestro linaje es bendito del Señor. Te pertenece, Señor. Gracias por nuestros matrimonios. Gracias, Señor, por el propósito que estás cumpliendo para nuestras familias. Hoy te pedimos, Señor de la gloria, que cualquier impedimento, que cualquier ataque, Señor, en contra de nuestras familias, hoy está destruido en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos más bendición, hoy te pedimos unidad. Hoy te pedimos, Señor de la gloria, que nuestros hijos cambien sus pensamientos. Declaramos en el nombre de Jesús que ellos piensan tus pensamientos, que nuestra familia es bendecida y poderosa en esta tierra, que en nuestra casa hay un ambiente de alabanza, de adoración, de revelación de tu palabra, donde se proclama tu evangelio, Señor. Hoy oramos también, Señor, por los que no han creído, por aquellos, Señor, que en algún momento creyeron, en algún momento se apartaron también de ti. Pero conforme a tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabemos que ellos creerán. Sabemos que el tiempo, Señor, y la palabra específica para ellos está. Y todos en nuestra casa, Señor, te adoraremos y te serviremos. Gracias, Señor, por la provisión financiera. Te pedimos, Dios de la gloria, en esta hora, conforme a tu palabra. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú abras las ventanas de los cielos, que derrames bendición hasta que sobre y abunde, con puertas, Señor, laborales, con contratos nuevos, con incremento en las ventas, Señor. Tú nos has dado el poder para hacer las riquezas, para bendecir a otros, para invertir en tu reino, Señor, para pagar cada compromiso, cada obligación que tenemos. No es el hombre, no es el patrón, eres tú la fuente de toda provisión. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor, también por los milagros de sanidad que estás haciendo, porque por tu llaga preciosa nosotros hemos sido sanos, hemos sido libres. Y yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús y con el poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, que toda enfermedad es destruida ahora. Hoy atamos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese espíritu de enfermedad, de muerte prematura. Echamos fuera todo cáncer, todo diagnóstico, toda mentira del diablo. Anulamos todo acta de decretos que se quiera levantar para destruir, Señor, los cuerpos de mis hermanos. Ordenamos en el nombre de Jesús que esos órganos afectados, que esos tejidos vuelven a la normalidad, que esos órganos en esta hora en el nombre de Jesús vuelven a la normalidad en el nombre de Jesús de Nazaret, porque es por tu llaga, es por tu sangre preciosa que cada órgano vuelve en esta hora, Señor. Es normal, la inflamación desaparece, el tumor se seca en el nombre de Jesús. Señor, hemos orado creyendo que cada petición tú la respondes en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, amén y amén. Alabe al Señor, haga lo que no podía hacer antes, declare por fe su milagro, declare por fe esa respuesta, porque el Señor hoy lo ha hecho. Hoy es el día del milagro, no es mañana, es hoy, y creemos conforme a su poder y conforme a su palabra. Familia, recuerde que todos los miércoles a las 7 en punto de la noche tenemos nuestra célula Pay en Casa, y los domingos también nuestra transmisión a las 7 de la mañana. También nos reunimos aquí presencialmente los sábados a las 6 de la mañana, nuestra reunión de jóvenes a las 4 de la tarde, domingo 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde, calle 17A, número 3361, en la sede norte, barrio Contador. Nos reunimos los martes a las 9:30 de la mañana, sábados y domingos 10:30 de la mañana, calle 135, número 17A39. Sintonice Ambiente Estéreo 88.4 FM, 24 horas de programación de palabra, de alabanza, y también nos puede escuchar por Ambiente, www.ambientestereo.fm, nuestra aplicación gratis, Ambiente Estéreo. Prepárese, ya viene el pastor Enrique Torra. Ahora, cuando te comuniques a nuestros números fijos de la Iglesia Cristiana Paz, sede principal, marca así: 601-744-2851, 601-247-6106. Recuerda, 601-744-2851,
601-247-6106. Recibe información a través de WhatsApp o Telegram 304-664-5248. Síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Visita www.iglesiacristianapay.org. Somos Iglesia Cristiana Pay. Gracias a Dios por el día que nos ha dado, porque podemos compartir estos minutos a través de este sistema. Es para mí un privilegio poder compartir la bendita palabra del Señor. La palabra de Dios es la que produce en nosotros. Dios obra a través de la palabra. La palabra de Dios es poder en sí misma. Dios y su palabra son uno solo. Lo que es imposible con los hombres, posible es con Dios. Nada, absolutamente nada es difícil para nuestro Dios. Leer la Biblia, meditar en ella, dejarnos persuadir por lo que la palabra de Dios dice, permitir que nuestro espíritu la atrape. Estos son los pasos esenciales para poder crecer espiritualmente y ver en nosotros la realización de los milagros, la manifestación del poder milagroso de Dios. Porque Dios obra a través de su palabra. Es la palabra. Todo lo que existe en el universo fue creado por la palabra. El mundo visible y el mundo invisible son el resultado de la palabra de Dios, porque Dios está en la palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por permitirnos, Señor, estar en comunión contigo a través de la palabra. Y gracias por manifestar en nuestras vidas tu gracia. Somos favorecidos porque tu gracia ha sido derramada en nuestras vidas. Hoy estamos delante de ti, Señor. Hoy disfrutamos de esta posición en Cristo. Qué privilegio el que tú nos has dado. Señor, gracias. Yo te pido en esta hora que abra nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra no solo podamos comprenderla, sino que la palabra llegue a nuestro espíritu y se establezca y produzca el más alto nivel de fe, la calidad de la fe tuya, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Tú eres nuestra guía y enséñanos. Oro por cada uno de los oyentes y declaro en esta hora que la presencia, que el poder, la maravillosa gloria de Dios se manifiesta a nuestro alrededor y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Los milagros son las acciones de Dios. Los milagros son las obras de Dios. Un milagro es aquel hecho que solo puede ser obrado, creado por Dios, porque los milagros pertenecen a lo sobrenatural, al mundo sobrenatural. Si es algo que yo puedo hacer, entonces no es un milagro, está dentro de la esfera de lo natural. Pero los milagros están en la esfera de lo sobrenatural. Uno de los grandes milagros que vemos en las Sagradas Escrituras es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ese verdaderamente es el gran milagro. No ha vuelto a repetirse, solo se dio en aquella ocasión, cuando la segunda persona de la Trinidad tomó forma humana, esencia humana, y para ello tuvo que formarse ese cuerpo, formarse en el vientre de una mujer. Pero Dios escogió a una mujer, a una niña, a una virgen de unos 13, 14 años, para que a través de ella se plantara la semilla y el cuerpo del Señor Jesús, el cuerpo humano del Señor Jesús, se desarrollara en ese vientre. La Biblia dice en San Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La concepción del Señor Jesucristo, la encarnación del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, esto es un milagro. La concepción del Señor Jesucristo tuvo lugar en aquella ocasión directamente por la intervención del Espíritu Santo. El Señor Jesús no fue procreado por un hombre. María concibió del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra es muy clara. Ella concibió del Espíritu Santo. Pero miremos la palabra desposada. El desposorio era una costumbre entre los judíos y era el acto cuando la pareja se comprometían, donde pronunciaban los votos del matrimonio, y para romper ese acuerdo tenía que ser a través del divorcio. Es decir, la costumbre establecía que un intervalo de un año debía darse antes, es decir, después del desposorio, debía cumplirse un año antes que la novia o que la desposada fuera al hogar del marido y consumara la unión física. Fue durante ese tiempo, es decir, María estaba comprometida con José a través del desposorio. Ella estaba comprometida, pero no vivían juntos. Legalmente era una pareja, pero no habían consumado la unión física, porque todavía no se había cumplido el tiempo que se requería para que ella fuera al hogar de su esposo a compartir vida con él. Y fue durante ese intervalo que se halló que María había concebido. Semejante situación. Ahora, cuando María tiene el encuentro con el ángel y el Espíritu Santo viene sobre ella y ella concibe del Espíritu, aunque no lo entendía, ella por la fe aceptó la voz del ángel que venía de parte de Dios y guardó todo en su corazón. María no aclaró la situación ante José, sino que se calló. Ella prefirió dejar todo en las manos de Dios. Era tan delicado que una mujer comprometida o desposada se hallara en embarazo. Era tan delicado, y la ley de Moisés
La ley de Dios revelada a Moisés penaba estos casos. Es decir, no era una situación simplemente de llegar y decir, discúlpeme, estoy embarazada, qué pena. No, esto tenía que ser juzgado y ese acto debía ser castigado. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, se quitará el mal de en medio de ti. Es decir, tenían que ser lapidados, tanto el que violaba a la mujer desposada como ella, si no pedía auxilio en la ciudad. Bueno, las dos cosas no se dieron. Ni María había sido violada por un extraño, y tampoco ella había gritado o había contado lo que le había pasado en cuanto al encuentro con el ángel que trajo el mensaje de que ella concebiría en su vientre. Ella se mantuvo en silencio y puso todas las cosas en las manos de Dios. ¿Cómo fue el momento de la concepción? Ya leíamos capítulo 1 del libro de San Lucas, del verso 26 en adelante. El ángel viene y le da una palabra, salve muy favorecida, es decir, gócese. Esa palabra salve en hebreo tiene que ver con el gozo. Gócese. Muy favorecida se traduce, gócese porque eres llena de gracia. Como un recipiente del favor de Dios, de la gracia de Dios. María era el recipiente. Era la persona que Dios eligió, llamó para ser el recipiente de la gracia. María fue el recipiente de la gracia y no fue la fuente, no fue la que intervino directamente o decidió que esto sucediera como sucedió en cuanto a la encarnación del Señor Jesús. El ángel sigue diciéndole, el Señor es contigo, es decir, la presencia del Señor está a su favor, a tu favor. La presencia de Dios está manifestándose en tu vida, María. Eres bendita entre las mujeres. La palabra bendición, bueno, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Ahora, la bendición de Dios no fue exclusiva para María. La bendición de Dios ha sido derramada sobre todos nosotros los creyentes. El Señor Jesucristo fue humanado en el vientre de María. María fue el recipiente del favor y de la gracia de Dios. María es muy favorecida. María es bendecida. Pero no solo la bendición y la gracia de Dios se limitó para ella, sino que la bendición y la gracia de Dios ha sido derramada sobre todos nosotros los creyentes. ¿Sabía que usted es una persona bendecida? La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo somos benditos, y la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué mensaje el que el Señor le está revelando a María? María, que ha crecido en un ambiente religioso, que poco conoce de la gracia de Dios. Y ahora el mensaje, la revelación, el rema de Dios para esta niña es
eres el recipiente de la gracia, eres bendita. La bendición del Señor está en ti. Por lo tanto, no debes tener temor, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. No temas, venza el temor. ¿Sabía que el temor es un espíritu que no viene de Dios? ¿Sabía que el temor nos esclaviza? Cuando el ángel le dice a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es decir, no tienes por qué vivir preocupada por lo que le estoy revelando. La gracia, el favor de Dios está en ti. No le dé lugar al espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Dios nos revela la palabra, cuando Dios suelta su palabra específica hacia una persona, el Señor se encarga de lo demás. Solo tenemos que aceptar la palabra y el Señor hará el resto. Si yo puedo creer, la Biblia dice que todo será posible. Al que cree, todo le es posible. Porque lo que es imposible con los hombres, posible es con Dios. Atrapemos la palabra, venzamos el temor, no nos preocupemos de cómo será esto. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el mensaje. Venza el temor. María, venza el temor. Y es la palabra que el Señor nos está revelando en este preciso momento. No temas, no desmayes. El Señor tu Dios está contigo. Bendita, bendito, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Y el ángel le sigue diciendo, concebirás en tu vientre. Concebir quiere decir aprehender, capturar o atrapar. Es decir, María debía atrapar, debía capturar, aprehender la simiente, la semilla en su vida, la semilla que produciría el milagro del nacimiento del Señor Jesucristo. María debía atrapar la palabra rema que estaba recibiendo de parte de Dios y permitirle al Espíritu Santo obrar en su vida. Fue la palabra de Dios la que fue hecha carne. La Biblia dice en San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando la palabra la tomamos de una manera personal y nos dejamos persuadir por ella, la palabra llega a nuestro espíritu, se establece en nuestro espíritu y es allí donde comienza el milagro. Porque los milagros son el resultado de la palabra de Dios. Entonces el ángel le dijo a María, atrape la semilla y darás a luz un hijo. Esto es un milagro. Bueno, como dije hace un momento, el milagro es el resultado de atrapar en el espíritu la palabra de Dios. Tal vez usted necesite un milagro en esta hora. ¿Qué clase de milagro necesita? La Biblia dice que nada es imposible para Dios. Y recuerde que Dios obra a través de la palabra. Todo lo que estamos viendo en Lucas capítulo 1 se sale de la razón. Aquí no hay forma de llegar a una conclusión lógica. Que una niña quede embarazada sin recibir el esperma de un hombre.
ella quedó embarazada sin conocer o sin haber tenido relación íntima, relación sexual con su esposo. Esto se sale de la razón. La ciencia no lo puede explicar. Esto es un acto de fe. Que ella sea la madre de Jesús, esto es un milagro. No por ser la madre, sino por la manera como se concibió en su vientre la persona del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. El milagro es el resultado de atrapar la palabra de Dios. ¿Necesita usted un milagro? Atrape la palabra según su necesidad. Si alguien tiene alguna necesidad de sanidad, está padeciendo alguna enfermedad, mire en las Sagradas Escrituras lo que Dios dice acerca de la sanidad para nosotros. El Salmo 103, versículo 3, dice que Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Tome esa palabra directamente, exclusivamente para usted. Atrápela. Lo que el Señor dice aquí en su palabra es para cada uno de nosotros. Nosotros como individuos podemos tomar la palabra, asirnos de ella, y cuando la palabra de Dios es interiorizada, cuando nos dejamos persuadir por lo que Dios dice, la palabra comienza a producir. El Señor dice, yo soy tu sanador. Si el Señor lo dice, así es. Él es quien sana todas nuestras dolencias. El Señor Jesús llevó nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Necesita un milagro de sanidad. Aférrese a la palabra. Crea la palabra. Así le hayan dicho que su problema de salud es irreversible, que es una enfermedad incurable. Recuerde que para Dios nada es difícil. Necesita un milagro en su familia, en su casa. Aférrese a la palabra. La Biblia dice en el Salmo capítulo 112, versículos 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Nuestros hijos son una bendición, nuestra descendencia es una bendición. Tomemos esta palabra, dejémonos persuadir por ella. Dios obra a través de la palabra. Alguien dirá, bueno, mi problema en este momento es financiero. Tengo problema de finanzas. Estoy endeudado. No sé cómo pagar las obligaciones. No tengo suficiente para el sostenimiento de mi casa. ¿Sabía que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas? ¿Sabía que la pobreza es una maldición? Pero que Cristo vino para liberarnos de todas estas maldiciones. Inclusive Él fue hecho pobre, cargando la maldición de la pobreza, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tercera de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Atrape la palabra, atrapemos la palabra, aferrémonos a ella, declarémosla. Si Dios lo dice, así es. La Virgen María, aunque no comprendía lo que el ángel le estaba diciendo, ella trató de razonar, pero no es con la mente.
que podemos recibir la palabra, es con el Espíritu. Nuestra mente reacciona porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces la mente natural siempre va a estar a la defensiva. Cuando nos viene la palabra de Dios, la lógica, la razón reacciona en contra de la palabra. El ángel le dijo: darás a luz un hijo. Se llamará Jesús, que quiere decir el Salvador. Inmediatamente María dijo: ¿cómo será esto? No conozco varón. Es la pregunta normal. Es la razón. ¿Cómo será esto? Pero el ángel le dijo: no tenga miedo. Es decir, si Dios lo dice, así es. No se trata si usted lo comprende, se trata es que usted lo crea. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, dice el Señor, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. María pensó con la mente natural, pero el Señor le dijo: mi palabra no vuelve vacía. Mi palabra hace lo que yo he dispuesto que haga. Solamente someta sus pensamientos a la palabra. Aunque no lo comprendo, pero si Dios lo dice, lo creo. Entonces, cuando María escucha esta palabra, llega a una conclusión: hágase conmigo conforme a tu palabra. María aceptó la palabra. La palabra de Dios es la simiente incorruptible. La palabra de Dios es la habilidad para hacer lo que Él ha dicho que hará. La palabra de Dios es espíritu. Juan capítulo 6, versículo 33, dice el Señor: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fue allí cuando el Verbo fue hecho carne. Cuando María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. En ese momento la palabra que fue aceptada por esta mujer comienza a formarse en el vientre de ella. Toma forma y es forma humana. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. María creyó la palabra de Dios y dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y la palabra de Dios, que es veraz, que es inmutable, comenzó a producir en ella lo que Dios había dicho. La palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando Dios habla, Él cumple. Dios no habla por hablar. Nuestro Padre Dios está tras la palabra y su palabra produce. Ezequiel capítulo 12, versículo 25 dice Dios: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 12. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Isaías 55, 11. Dice Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada
en aquello para que le envié. Es Dios revelándonos sus pensamientos. La palabra de Dios es veraz, es inmutable, es el poder creativo. Dios obra a través de la palabra. María atrapó la palabra. María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y a partir de ese momento, cuando ella creyó la palabra de Dios, el milagro sucedió. Nosotros también podemos concebir del Espíritu Santo por la palabra y dar a luz un milagro. Cualquiera sea la situación, recuerde, para Dios no hay nada que sea imposible. El Señor Jesús nació milagrosamente porque una mujer creyó a la palabra de Dios. María creyó a la palabra, aceptó lo que Dios le dijo. El dicho del Señor se cumplió en ella. De igual manera, Dios quiere obrar un milagro específico en su vida y en mi vida. Solamente cree. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Padre, te doy gracias en esta hora. Sometemos nuestros pensamientos, Señor, a tu autoridad. Señor, gracias por tu palabra que es la simiente incorruptible, no vuelve vacía. Gracias, Señor. Yo declaro en esta hora que la mente perturbada de los oyentes es liberada completamente, que la palabra de Dios ahora es implantada en nuestro espíritu para un milagro. Los enfermos son sanados, los atribulados son liberados en el nombre de Jesús por la palabra. Los necesitados reciben recursos milagrosamente, conforme a la palabra. Señor, gracias. Bendigo cada familia, a mis hermanos, bendigo sus trabajos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque tu palabra no vuelve vacía, porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos. Los invitamos a participar de las reuniones en la sede principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional y también en la sede Contador aquí en la ciudad de Bogotá. Ahí aparece en la pantalla las direcciones y los horarios. Gracias por su generosidad, gracias por sus ofrendas, por sus donaciones, porque de esa manera podemos continuar nosotros en la tarea que Dios nos ha encomendado, como es llevar la palabra a diferentes lugares de Colombia y el mundo. Que Dios multiplique esa semilla al 100%. Los bendigo. Feliz semana. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Realiza tus donaciones en línea a nombre de Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8, a través de Davivienda Cuenta Corriente 047-396-999-3954. O Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-664-54. No olvides enviar el reporte de consignación al WhatsApp 304-664-5248. Tus diezmos y ofrendas ayudan en la expansión del reino de Dios.